Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Columnas de la verdad. Esta breve parábola, ustedes lo pueden entender, son acerca de dos hombres que construyeron sus casas, uno sobre la roca y el otro sobre la arena. La que fue construida sobre la roca, cuando vino la tormenta, permaneció. Pero la que fue construida sobre la arena, cuando vino la tormenta, sucumbió o fue derribada. Nuestro Señor Jesucristo dijo que los que oyen sus palabras, escuche bien, que los que oyen sus palabras y las obedecen, son dos cosas: oír y obedecer. Santiago dice que podemos ser oidores olvidadizos, pero aquí dice el Señor Jesucristo: los que las oyen y las obedecen son como el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. En estos días no solamente estamos hablando de la gente que tiene una religión o religiones diversas, como hay tantas, hombres y mujeres. No solamente estamos hablando de esas personas, sino de creyentes que asisten a las reuniones de los diferentes grupos o a donde ellos van, pero no obedecen. Se da el caso. Y ustedes me dirán: ¿y cómo lo sabe? El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Se acuerda? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo no estoy hablando de esto, está hablando el Señor Jesucristo. Podemos venir aquí y ser saturados de la información de la Biblia, salir y seguir haciendo lo mismo, lo que, perdónenme la expresión, lo que se nos ocurra. Pero dice que es sabio, dijo el Señor Jesucristo, el hombre que construyó su casa sobre la arena, sobre la roca, porque oyó y obedeció la palabra. Hay muchos que están construyendo sus casas sobre fundamentos inadecuados. La tormenta hizo la prueba. Y en estos días, en estos últimos días, están sucediendo tantas cosas, no solamente en el Asia, como a donde murieron casi 300,000 personas, y muchos quedaron huérfanos, sin casa, sin demás cosas, sino en diferentes lugares del mundo. ¿Se han dado cuenta a través de los medios de comunicación que siguen sucediendo cosas aún aquí en nuestra patria? Algunos tenían grandes edificios, grandes casas, bonitas casas, pero sus fundamentos, sus cimientos fueron inadecuados. ¿A dónde están edificando ustedes? ¿En qué están edificando su casa espiritual? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Jóvenes, adultos, hombres y mujeres, ¿sobre qué estamos edificando nuestra vida? Escúcheme bien, la vida tiene grandes tormentas. Seamos cristianos o no seamos cristianos, la vida tiene grandes tormentas. Por eso muchos se salen por la puerta falsa. Hace 2 días, creo, veía en los diarios, 2 se suicidaron. Y hay un espíritu maligno que está llevando a la gente a suicidarse, a acabar con su vida. ¿Saben por qué? Porque vienen las tormentas y no tienen fundamentos firmes que los sostengan. Y puede ser que alguno que es cristiano o que se dice cristiano no esté edificando sobre la roca. Edificar sobre la arena es más fácil, ¿no es cierto? Sobre la roca hay que trabajar más. Sobre la arena pues no hay tanto problema. Algún constructor de barcos, un día alguien le preguntó: ¿está este barco construido para la calma o para la tormenta?
Se lo preguntaron a un constructor de barcos. ¿El barco que usted está haciendo está construido para la calma o para la tormenta? El constructor le contestó a esta persona: yo hago todos mis barcos para la tormenta. También la vida debemos construirla para la tormenta. Y en la vida cristiana hay muchas tormentas. Cuando yo recorro 40 años y meses de mi vida y en tantos líos y en tantas situaciones difíciles, digo: Señor, me has hecho para la tormenta. La vida cristiana no es fácil, inclusive. No es una pera en dulce, es un batallar, pero Dios nos ha habilitado para ser campeones y campeonas. ¿Me está escuchando? De nosotros depende. No es Satanás el que va a decidir lo que nos va a pasar. Y escúchenme bien con el debido respeto, ni Dios. Somos nosotros. ¿Te obedezco, Señor, o no te obedezco? ¿Hago lo que tú me dices o no lo hago? Eso está en el libre albedrío nuestro. Así que entonces, ¿cuál es el fundamento que nos permitirá no solo que sobrevivamos, sino que crezcamos en medio de las pruebas que vengan? Hay cuando menos 4 palabras como columnas teológicas que pueden sostenernos a través de todas las estaciones. La primera, ¿ya lo tienen ahí? Por favor. Esto es lo que vamos a hablar, el pacto. En primer lugar, el pacto, habla del pacto, que es la constitución para la vida. Si nosotros hacemos un pacto con Dios, el pacto es decirle: Señor, como yo un día le dije hace 40 años y meses, Señor, ya no quiero seguir ofendiéndote, Señor. Ya no quiero vivir en la vida de pecado. Me arrepiento y te pido perdón, y ahora me dispongo a caminar contigo. Ese día yo hice un pacto de no más vivir en el pecado. Y cuando nosotros hacemos un pacto con Dios, Él está dispuesto a cumplir la parte del pacto. Dios hizo un pacto con nosotros en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un pacto es un lazo de sangre entre Dios y su pueblo, que lo hace uno con Él y uno entre sí. Él hace el nuevo pacto para asegurarnos y abastecernos a fin de que cumplamos con su propósito. Cuando nosotros hacemos un pacto con Dios, somos guardados, somos asegurados, somos abastecidos, somos sostenidos por la fidelidad a su palabra. Su palabra es, cuando la recibimos, la extensión de la naturaleza de Dios y de su voluntad en nuestras vidas. Es tan divina su palabra y tan fidedigna como Él es. Nosotros debemos oírla, oír su palabra. En los últimos tiempos yo tengo la grabadora casi toda la noche. Es cierto que a veces me duermo, pero si usted y yo queremos tener la fe que mueve montañas, tenemos que oír la palabra de Dios. Hay quienes se deleitan con las canciones de Chayanne y no sé cuántos Chayannes y cosas. Sí, hasta viejas y viejos. En lugar de estar oyendo la palabra, dice: bueno, yo oigo canciones cristianas. Está bien, pero sería mejor si usted oye la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? La fe viene por el oír. Pero ya lo oí, yo ya hasta me lo sé de memoria. No, dice que lo oigas, que lo oigas, que lo oigas, que lo oigas, que lo oigas. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si vieran ustedes cuánto nos enseña el Espíritu Santo cuando hacemos eso, revela el Señor cosas tremendas. Así que es un consejo de mi parte. Cada palabra que sale de la boca de Dios es una palabra de pacto. Él no puede mentir. Él nunca cambia y garantiza en la sangre de Cristo que nunca nos dejará ni nos desamparará. Si un día contáramos la vida personal
y la vida como familia pastoral, lo que hemos pasado, ustedes se maravillarían. Hace unas noches estábamos acordándonos cuando Samuel se enfermó de hepatitis, se vio tan grave que hasta le salía la seborrea de los oídos. Cuando se cayó de la combi de cabeza siendo pequeño, de casi 4 años, como ese niño que está ahí inquieto. A ver, ven, Luis Arturo, ven. Y cuando hace años mi esposa tenía, no sé si reuniones, mi hijo estaba allí en la reja, a donde está el portón ahora de la cochera, era una reja. Estaba jugando el niño como es inquieto y llegó una dama, yo no sé si venía, mejor me callo, pero venía, cuando llegó esta dama, mi hijo se quedó así, sin poderse mover. Ya las demás damas ayudaron a mi esposa, la atendieron, le dieron agua de sal y no sé cuántas cosas. Yo no sé si fue obra de un espíritu maligno, pero tantas cosas que hemos pasado. Pero ¿saben qué? Dios ha sido fiel. Y escúcheme bien, será fiel con ustedes si usted y yo guardamos el pacto con Dios. Si usted ha hecho un pacto con Dios, Señor, aquí está mi vida y te voy a obedecer y voy a hacer tu perfecta voluntad, Él va a hacer la otra parte del pacto. ¿Saben lo que son 40 años y meses de caminar con Dios? Yo no soy un derrotado, yo soy un campeón. Yo no soy un pobrecito cristiano, soy un paladín del reino de Dios. Dios nos garantiza en la sangre de Cristo que nunca nos dejará ni nos desamparará. Su palabra, escúcheme bien, es nuestra constitución y es también la constitución por la que Él vive. ¿Sabe lo que es una constitución? ¿Sabe lo que es una constitución? Abogados, es una ley. México tiene su constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y es una ley para todo el pueblo mexicano. ¿Cómo? De allí emanan todas las demás leyes. Nadie puede vivir fuera de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Inclusive, perdónenme con el debido respeto, ni el presidente, ni los diputados. Se tienen que suscribir a la constitución política. Y el pacto que hacemos con Dios es una constitución por la que Él vive. La palabra pacto, estaba yo hablando de la constitución, es la ley fundamental de una nación. Es una ley o forma o sistema de gobierno. Y cuando no se obedece esto es un caos. Acabamos de cumplir 88 años de haberse constituido la Carta Magna, ¿no es cierto? En 1917 surgió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así que entonces, cuando hablamos de pacto, que es la constitución de nuestra vida, la palabra pacto en hebreo es berit, significa cortar. En tiempos antiguos, las personas cortaban un pacto, entre comillas, es decir, mataban un animal, generalmente lo cortaban en mitades y caminaban entre los pedazos. Esto significaba un lazo de sangre hasta la muerte con un propósito en común. O se cortaban ellos mismos y mezclaban su propia sangre, significando así por un juramento y por cortarse vida en común y lealtad hasta la muerte. Miren, yo estaba viendo sobre el pacto. ¿Conocen este librito? Se lo recomendaría que lo compren, lo estudien. Miren, un pacto es la palabra pacto, como dije, es berit.
El método de cortar el pacto, se los voy a leer de esto. El método de cortar el pacto es prácticamente idéntico en el mundo entero, aunque por supuesto existen sus diferencias. En algunos lugares ha degenerado en un rito muy horrible y grotesco, pero con todo es el mismo pacto de sangre. Lo que se practica por las tribus aborígenes del África, por los árabes, por los sirios y balcanes de esto. Por ejemplo, si dos hombres desean cortar el pacto, se allegan el uno al otro en compañía de sus amigos y un sacerdote de su religión. Primero se intercambian regalos. Por medio de este intercambio de presentes indica que todo lo que uno tiene, el otro puede poseerlo si es necesario. Vayan escuchando. Esto lo están haciendo los hombres, o lo hacen los hombres. Después del intercambio de dádivas, ellos traen una copa de vino. El sacerdote hace una incisión en el brazo de uno de ellos y la sangre gotea sobre el vino, en la copa de vino. Se hace otra incisión en el brazo del otro individuo y su sangre gotea sobre la misma copa. Entonces se agita el vino y la sangre de ambos es mezclada. Después se pasa la copa a uno de ellos para que beba una parte, luego se pasa al otro para que ingiera el resto. Cuando ambos han tomado de aquella bebida, frecuentemente frotan sus muñecas una con otra para que su sangre se mezclen, o bien ambos se tocan mutuamente con sus lenguas, o se frotan a donde fue hecha la incisión para mezclar sus sangres, o bien se besan. Muchas ocasiones lo hacen también poniéndose pólvora. Y cuando ya cicatrizan, la gente dice: este es hombre de pacto, esta es una mujer de pacto. Ahora, el carácter sagrado del pacto de sangre, fíjense cómo lo practican los hombres todavía hasta en estos tiempos. El señor Stanley, que fue un misionero en el África, dijo que jamás supo que este pacto fuese quebrantado en África, no importa cuál haya sido la provocación. El doctor David Livingstone, su yerno, un médico, también misionero, testifica que nunca supo que el pacto fuese quebrantado. En otras palabras del mundo se asegura que dicho pacto de sangre jamás ha sido quebrantado. Es un pacto que se tiene por muy sagrado entre todos los pueblos primitivos. En África, escuche bien, si alguno tratase de quebrantar el pacto, su propia madre o esposa o sus parientes más cercanos procurarían su muerte y lo entregarían en manos del vencedor para su destrucción. Nadie que quebrante el pacto puede vivir en África, porque aún la propia tierra por donde camina es maldita. Y escuchen lo maravilloso: los más encarnizados enemigos se convierten en amigos íntimos tan pronto como cortan el pacto. Si esto lo hacen los hombres, ¿qué no hará mi Señor contigo y conmigo? ¿Me están escuchando? Si los hombres cumplen sus pactos, aún hasta entregar a aquellos que no lo hacen a la muerte, ¿cómo no lo hará el Señor con nosotros? ¿Sabes por qué a veces muchos tienen muchos fracasos y muchas cosas no reciben? No reciben el gozo de la vida cristiana porque están a medias. Aquí en Oaxaca y en México dice: son champurrados. ¿Sabe lo que es un champurrado? Ni es chocolate ni es leche. Es medio. ¿Sí o no? ¿Qué es? ¿Qué somos? Dios no está exigiéndonos. Él dice: si tú guardas parte del pacto que has hecho conmigo, yo procuraré que sea guardado la parte que me corresponde a mí. Yo he podido ver a través de 40 años y meses su fidelidad, su cuidado, su constancia. Y no solamente conmigo y con mi esposa, sino con mis hijos y ahora con mis nietos. Hemos pasado tantas tormentas, tremendas tormentas, a donde uno dice: yo creo que hasta aquí llegué. Pero aquí estamos para decir que Dios nos lleva de victoria en victoria y de poder en poder. Jesús es nuestro sacrificio de pacto. ¿Se acuerdan? Él es el Cordero de Dios. Él
Él es Dios y hombre. Él representó a Dios y al hombre, y nosotros somos uno con Dios en Él. Así que el pacto de Dios en Cristo y su amor inmutable, escúchenme bien, el pacto de Dios en Cristo y su amor inmutable forman el fundamento de nuestras vidas y nuestra columna de fuerza en todas las estaciones. Es nuestra Constitución la base para nuestra vida. La Constitución se cumple de cualquier país y Dios cumplirá la parte del pacto, la parte de esto. La segunda columna que tenemos, columna de la verdad, la segunda es el reino. El reino es la administración del pacto. La constitución de cualquier país son administrados por los gobiernos. El gobierno no es libre o espontáneo, está limitado por la Constitución y por su compromiso de administrar la Constitución. Así es también con Dios. Su Hijo, Jesús el Rey, administra y realiza su palabra, la palabra del nuevo pacto. Dice que está listo para apresurar su palabra para que se cumpla. Tan pronto nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, Él lo apresura rápido. Es cierto que tenemos que ser probados. A veces muchos dicen, pero es que yo he pedido y he tratado de obedecer a Dios, pero Dios no me ha dado lo que le he pedido. Bueno, aguántese. ¿Lo sigue usted por los panes o por los peces? ¿O lo sigue por amor a Dios? Dios también quiere saber qué tanto le amamos. A veces, dame. Somos como los niños. Y si no nos da, muchos cristianos todavía en estos tiempos están mirando las manos de Dios a ver qué me da. Vamos a mirar su rostro. Vamos a amarlo, me des o no me des, Señor. Gracias, te amo. ¿Saben lo que fueron 7 años y meses hasta que yo vine aquí para tener algo seguro? Era un pequeñito grupo. Pero durante años yo no tuve ninguna ayuda de nadie. No. Yo era feliz con mi Señor. Yo les he contado que se me ocurre casarme a los 3 años y meses y no tenía ni siquiera para el vestido de mi esposa. Yo dije, pues aunque sea con una corbata y una camisa, yo voy, quiero honrarte. Jóvenes, yo deseo honrar a mi Señor, no avergonzarlo. Dije, aunque sea con corbata y camisa, yo me presento porque quiero honrar tu santo nombre. Pero dame el vestido de mi esposa. Bueno, no teníamos nada. Ahora mis hijas tienen todo. ¿Saben? Cuando nos casamos recién casados, mi esposa y yo tenemos una mesa chueca de esas que están las tablas todas ahí, todas levantadas de tablitas, patas chuecas, feas. Una mesita allí donde mi madre limpiaba los nopales. Pero ya nos casamos y le pusimos un mantel grande que le llegaba hasta los pies de la mesa y no se veían las patas. No teníamos nada. Éramos felices. Por unos que seguíamos al Señor por dame. Le seguíamos por amor. Un día contaremos todo esto, pero Dios ha sido fiel a través de los años. Así que, así como los gobiernos son administrados por las autoridades, hay un rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él administra el pacto. Él administra este gobierno. Si tú estás sometido a Dios, Él está gobernando a través de ti. Si tú eres un rebelde, Él no puede extender su reino o su gobierno a los demás. Así que entonces, vuelvo a repetir, las constituciones son administradas por los gobiernos. Así es también con Dios. Su Hijo Jesús, el Rey de Reyes, administra y realiza su palabra, la palabra del nuevo pacto. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios prometió un Rey libertador que cumpliría su palabra para con nosotros. Jesús vino, así como había sido prometido,
a través de la Biblia como el Redentor del mundo y cortó el pacto con nosotros. El Cordero de Dios tomó nuestro lugar en el juicio, se levantó de entre los muertos y ascendió a su trono celestial. Él está reinando ahora, es Rey de reyes y Señor de señores. Y Él está apresurando su palabra para que se cumpla en cada uno de los que guardan el pacto. Él era el cumplimiento de Isaías 9, 6 y 7. Isaías 9, 7. Él vino en cumplimiento de la profecía que se dijo 750 años aproximadamente. El profeta Isaías vio esto en el versículo 6 de Isaías 9. Dice, porque nos ha nacido un niño. Léanlo. Se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros. Y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Así que entonces, la venida de nuestro Señor Jesucristo fue el cumplimiento de Isaías y de muchos otros pasajes. Pedro lo confirmó el día de Pentecostés cuando predicó que ese Jesús a quien habían dado muerte era el Señor y Cristo. Mientras el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra, también predicó el reino de Dios constantemente. Y Él nos dijo que oráramos. ¿Se acuerdan lo que dice el Padre Nuestro? Venga tu reino y que se haga tu voluntad. Él dijo que oráramos para que el reino de Dios viniera sobre nosotros y sobre nuestra familia, sobre nuestra colonia, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país, sobre este mundo. Es lo que tenemos que hacer. Venga tu reino y que se haga tu voluntad. Cuando oremos por las autoridades, Señor, que venga tu reino sobre ellos y se haga tu voluntad. ¿Me están escuchando? Muchas veces son asesorados por gente que no teme a Dios. Vamos a pedir a Dios que Dios cerque a nuestros gobernantes de personas temerosas de Dios y sabias, y de ser posible gente que conozca la palabra. Cuando yo he tenido oportunidad, sea donde sea, yo testifico del amor de Dios. ¿Saben por qué? Porque soy un embajador de Cristo y mi cargo es más alto que muchos embajadores de este mundo. ¿Me están escuchando? ¿Usted qué es? Un pobre cristianita, ¿qué es? Pues dígalo, soy una embajadora del Señor. Soy un embajador. ¿Lavadora? ¿Dijo alguien? Sí, eso es lo que dice la Biblia. Vamos a confesar lo que dice la Biblia. Dice que somos embajadores de Cristo. El mundo no lo comprende, pero somos embajadores de Cristo. Yo vine hace 33 años y meses como un embajador de Cristo a esta ciudad, a este estado hermoso y precioso. Y vean lo que Dios está haciendo. Él nos dijo en su palabra y nos dice en su palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Ha sido fiel con Dios usted? ¿Con Dios con ustedes? Ay, a mí no me ha dado tantas cosas. Yo le he pedido un esposo y no me lo ha dado. Pues aviéntese. Debemos, escúchenme bien, debemos obedecer su palabra y dejar el resto a Él. ¿Me están escuchando? Vamos a obedecer su palabra y vamos a dejarle lo demás a Él, porque entonces cumplirá su parte del pacto Dios. Él nunca le ha fallado a ninguno que ha cumplido la parte del pacto en su vida. A ninguno le ha fallado Dios. Pero vamos a hacer lo que Él nos dice en su palabra y dejarle el resto a Él. Él promete y cumple sus promesas mientras obedezcamos.
Cuando nosotros oramos según el pacto y caminamos bajo su gobierno, el resultado es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, como dice Romanos 14:17. No lo busquen. Su reino es inconmovible. Es la piedra sobre la que Él edifica su casa. Así que, ¿qué vamos a hacer? Cada uno va a decidir si obedece o no obedece. ¿Me están escuchando? Nadie le va a decir, tienes que obedecer, tienes que hacerlo. No. Yo decido en mi vida si hago lo que Dios me dice o no lo hago. Y cuando usted lo haga, Él va a hacer lo que le corresponde a Dios. Precioso Dios, fiel Dios, hermoso Dios. Es cierto que hay días tan difíciles, a donde uno ya quiere colgar los guantes o soltar la toalla. Pero de allí nos levanta el Señor, porque somos su obra. Y lo único que necesitamos hacer es obedecer, aunque parezca que todo está nublado y que hay muchas tormentas. Así que voy a hablar otro poco más. La tercera columna habla de la iglesia, la revelación de la verdad. Hemos hablado del pacto, ¿verdad? Hemos hablado del reino de Dios. Y vamos a hablar de la iglesia, que es la revelación de la verdad. En Mateo 5:14, Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Después dijo allá en San Mateo 16:18, cuando estaba hablando con Pedro: yo edificaré mi iglesia sobre esta roca y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Después lo buscan, si no está grabado. Esto es San Mateo 16:18, cuando les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Pues tú eres profeta, Juan el Bautista, esto, aquello. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Pedro, por el Espíritu Santo, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice Pedro: tú eres una pequeña piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De qué estaba hablando? De la declaración de Pedro: tú eres el Cristo. Muchos han dicho en la teología de otras religiones que la iglesia está fundamentada sobre Pedro. No es cierto, pobre Pedro. Imagínense que estuviera fundamentada la iglesia de Cristo sobre Pedro, con su carácter violento, con su cobardía allí cuando apresaron al Señor, y con todas sus deficiencias como muchos de nosotros. Está fundamentada sobre Jesús el Señor, sobre la roca, sobre lo que tú has dicho, Pedro. Sobre esa roca de que yo soy el Cristo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Así que no está edificada la iglesia sobre Pedro, sino sobre la roca que Pedro confesó. La iglesia también es llamada, allí en 1 Timoteo 3:15, la iglesia es llamada también columna y defensa de la verdad. En 1 Timoteo 3:15. La iglesia fundada en Cristo levanta a Cristo, la luz de la verdad al mundo. La iglesia que está fundamentada o fundada en Cristo siempre levantará a Cristo. Aquí no levantamos a nadie más que al Señor. ¿Me está escuchando? Todos los demás estamos en el mismo nivel, ministros o no ministros, porque nadie es mayor aquí entre nosotros, solamente en responsabilidades. Así que entonces vemos nosotros que la iglesia está constituida por aquellos que han venido a Cristo. Si usted ha venido a Cristo, usted está constituyendo junto con los demás la iglesia, los que han sido unidos orgánicamente a Cristo y uno a otro mediante una fe viviente. Somos el cuerpo de Cristo. Es la familia del Rey que revela su naturaleza, propósito y mensaje al mundo.
Imagínense, si yo no hubiera recibido esa naturaleza de Dios, yo no hubiera podido vivir la vida cristiana. Así que el mensaje al mundo que damos a los demás: busquen el reino de Dios. No se trata de cambiar de religión, y espero que esto quede bien claro. No prediquen, deje de ser católico y véngase aquí con nosotros. No prediquen eso, prediquen a Cristo. Yo les he enseñado, y esta es la verdad: eres católico, pero con Cristo en tu vida. Eres protestante, pero con Cristo en tu vida. Eres evangélico, pero con Cristo en tu vida. Eres de esto, de aquello, pero con Cristo en tu vida. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Así de sencillo. No eres nada, es un religioso. Y si tú estás aquí y vienes y vas y vienes y nunca has recibido a Cristo, no eres nada delante de Dios. Y estás en peligro de perderte eternamente. Predique al Señor. Dígale a la gente: busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. La iglesia no es el reino de Dios. El reino de Cristo se extiende a todo poder y dominio. Pero la iglesia, escúcheme bien, es una revelación tangible de su reino en un mundo sumido en la oscuridad. En otras palabras, nosotros somos la prueba de que la iglesia es una realidad. Que lo que Dios vino a hacer, a edificar esta iglesia, lo está haciendo día tras día, tras día, tras día. Nosotros fuimos llamados, dice San Pedro, fuimos llamados de las tinieblas para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. En primera de Pedro 2:9, ahí está. El llamado de la iglesia es testificar de la verdad y permitir que el Espíritu Santo atraiga a todos los hombres a Él. Yo no hubiera sido salvo si una mujer sencilla no me hubiera testificado y molido por 6 años con su encina y con su truje. Bendigo a esa mujer, la voy a ver, ella está viva, y voy a ver a su esposo Luisito y nos vamos a dar un abrazo fuerte. Ella sabe lo que estamos haciendo aquí en Oaxaca y se goza porque dice: ese que me costó tanto trabajo, ese que fueron 6 años de visitarlo, está dando fruto. En los últimos días de ese congreso, en el año 64, cuando yo fui a ese congreso, dije: a ver qué saco de ese congreso. Cada quien piense como quiere, pero dice que le dijo ella a Dios: Señor, ya te lo traje, ya no puedo más. Si tú lo dejas ir, ya no puedo más. Ese día me pescó el Señor. Me enamoré tanto del Señor que, escúchenme bien, yo tuve una revelación espiritual del Señor, como si yo lo hubiera visto en un mezanín. Vi su figura resplandeciente. No vi su cara, no vi sus facciones, pero vi la figura del Señor. No había mezanín en ese edificio donde yo conocí al Señor, pero yo lo contemplé. Y fui al frente y le dije: Señor, si tú tienes lo que yo he buscado, aquí está mi vida. Ya no quiero seguir ofendiéndote. Quiero entregarte mi vida, pase lo que pase, cueste lo que cueste, sucede lo que suceda, se pierda lo que se pierda, se enoje quien se enoje. Aquí está mi vida. Desde ese día hasta ahora ha sido preciosa la vida cristiana, maravillosa la vida cristiana. ¿Qué es la iglesia? Algunos tienen conceptos muy equivocados. Les voy a referir qué es la iglesia. La iglesia son 2 o 3 reunidos en su nombre. ¿Me están escuchando? Cuando usted se reúne con 2 o 3 en su casa para hablar de las cosas de Dios, ahí está la iglesia. O cuando se reúne con su familia, allí está la iglesia. La iglesia también son creyentes reunidos en una casa. Como este joven me decía, somos poquitos, es una célula, ya es la iglesia. La iglesia también es un cuerpo local de creyentes, como ahorita, en una zona en particular para celebrar la vida de Cristo, como estamos ahorita.
La iglesia, escúchame bien también, lo forman todos los cristianos de todas las edades y naciones reunidos alrededor de su trono. De los que ya partieron de este mundo son la iglesia del Señor. La Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Los cristianos que ya partieron con el Señor no están muertos, están vivos. Y esos son los que forman también la iglesia de todas las edades y naciones reunidos alrededor de su trono. La iglesia también son todos los comprometidos con su palabra, su reino, sus caminos y su voluntad. Esto es la iglesia. Este edificio no es la iglesia. Ningún auditorio es la iglesia. Ninguna catedral es la iglesia. La iglesia es el conjunto de creyentes, sean 2 o 3, sean un grupo numeroso, estén en el campo, estén en la fábrica, estén donde estén, ahí está la iglesia. Así que entonces, su iglesia es una columna sobre la que podemos edificar. Edificar. Una columna en la que se apoya la verdad. Su iglesia ha perdurado y perdurará como la revelación de la verdad al mundo. La iglesia permanecerá eternamente. ¿Saben qué? Como el edificio de Dios. Usted y yo somos piedras vivas si de veras estamos en el Señor y estamos siendo edificados. Un templo santo para Él. Nos falta un poco más de hablar sobre esto. Recuerde lo que hemos dicho. El pacto, que si usted lo ha hecho, es la constitución para la vida cristiana. Y también el Rey de Reyes está administrando también este pacto. Él no dejará que se incumplan, si podemos decirlo así, sus promesas. Pero depende mucho de nosotros. Él no nos exige más que decidamos obedecer. Y aquí está la iglesia presente, junto con los millones de millones de millones que un día estarán para siempre con el Señor. De cualquier nación, de cualquier cultura, Dios está llamando a su iglesia para seguir adelante. Padre, te damos gracias. Son columnas de la verdad. Una mesa no podrá caminar o estar firme con un pie o con una pata, como decimos, o con 2 o con 3. Se necesitan cuando menos 4. Y nos falta una de la cual hablar, la fe, que es la aplicación del pacto a la vida. La fe, que es la aplicación del pacto a la vida. Sin fe es imposible agradarte. Y Padre, si tú has traído alguna enseñanza, Señor, que tu palabra no vuelva vacía en cada uno de los presentes. Que no vuelva vacía. Que traigas revelación a cada uno de tus hijos. Que traigas revelación a tu pueblo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta tarde. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.